Los funerales son momentos cargados de emociones profundas. En ellos, la tristeza, la nostalgia y la despedida se entrelazan en un escenario donde lo tangible y lo intangible parecen acercarse más que nunca. Para muchos, estos rituales no solo representan el cierre de un ciclo, sino también un punto de encuentro con energías que no siempre comprendemos. En este espacio, donde la pérdida y el recuerdo se mezclan, surgen historias que desafían la lógica. Voces que parecen provenir de más allá, objetos que se mueven sin explicación y presencias que erizan la piel. A menudo, estas experiencias quedan en el ámbito de lo inexplicable, pero su impacto emocional es tan real como el dolor de la despedida. Hoy, a través de relatos conmovedores y estremecedores, exploraremos esas experiencias que transforman un funeral en algo más que un rito de paso. Porque, cuando las puertas entre este mundo y el otro se entreabren, lo imposible puede convertirse en realidad. Inés y su mejor amiga. Desde pequeñas, Inés y su mejor amiga compartieron un vínculo tan fuerte que las hacía sentirse como hermanas. Aunque la vida las separó físicamente cuando su amiga se mudó a otro pueblo para estudiar, nunca dejaron de estar en contacto. Sin embargo, un día, los mensajes de su amiga dejaron de llegar y la inquietud comenzó a crecer en el corazón de Inés. Esa noche, un sueño inquietante la despertó. Su amiga aparecía en un lugar oscuro, rodeada de sombras, pidiéndole ayuda con una voz temblorosa y llena de miedo. Inés, tengo miedo. Hay ruidos, pasos, pero no veo nada. Ayúdame, por favor. La angustia que sintió en ese momento la llevó a buscar a su amiga al día siguiente, convencida de que algo estaba mal. Al llegar a la casa de su amiga, Inés se enfrentó con una devastadora realidad: estaban velándola. La tristeza y el desconcierto la abrumaron, pero decidió quedarse esa noche en el velorio. Mientras permanecía sola frente al ataúd, un silencio abrumador fue roto por una voz familiar. Inés, sácame de aquí. No veo nada. El miedo la invadió, pero la conexión con su amiga fue más fuerte. Aunque intentó convencer a su mente de que era solo su imaginación, los susurros se hicieron más claros, acompañados de golpes que parecían venir de dentro del ataúd. Incapaz de contener su pánico, Inés corrió a buscar compañía. Esa noche, los sueños volvieron. Su amiga apareció nuevamente, esta vez llorando y abrazándose a sí misma en un rincón oscuro, llamándola desesperadamente. Con el corazón destrozado, Inés entendió que debía ayudarla. Regresó al velorio al día siguiente y, con permiso de la madre de su amiga, encendió una veladora en su cuarto. Llorando y con voz temblorosa, dijo: ya tienes luz. No tengas miedo. Te amo. La noche siguiente, Inés tuvo un sueño diferente. Su amiga estaba en un campo lleno de flores, con un sol radiante y una paz indescriptible en su rostro. A su lado estaba su abuela fallecida, quien la tomaba de la mano. Ambas se alejaron juntas, dejando una sensación de tranquilidad en el corazón de Inés. Desde ese día, Inés encontró consuelo en la luz de las veladoras, recordando que su amiga ahora estaba en paz. Aunque la extraña profundamente, sabe que su vínculo trasciende los límites de la vida y la muerte. El tío Sebio y el pacto con el chamuco. En un pequeño pueblo de Tlaxcala, Huamantla, la leyenda del tío Sebio sigue viva, aunque los años hayan pasado. Sebio no era un hombre común, delgado, de complexión aparentemente frágil, pero dotado de una fuerza y resistencia inexplicables. Sobrevivió a balaceras, accidentes y peleas que hubieran acabado con cualquiera. Sin embargo, lo que realmente alimentó su fama no fue su invulnerabilidad, sino sus propias palabras. Al chamuco le entregué mi alma, y a cambio, nunca conoceré la muerte, hasta que él venga por mí dentro de 20 años, el 15 de mayo. Eso es seguro. Aunque muchos lo tomaban como otra exageración de borracho, nadie lo desafiaba. Su historia era tan imponente como su personalidad. Y, contra todo pronóstico,
El día señalado llegó, el 15 de mayo, Sebio murió, no de forma violenta, sino de congestión alcohólica en una cantina. Para un hombre que parecía inmortal, su partida sorprendió a todos. Su funeral, lejos de ser un evento común, se convirtió en una escena cargada de misterio. En el patio del rancho de sus padres, iluminado solo por velas y faroles de gas, un frío antinatural se apoderó del lugar a la medianoche. El silencio fue interrumpido por el sonido de cascos de un caballo. Nadie entendía cómo había entrado, ya que el lugar estaba cerrado. A través de la oscuridad, apareció un jinete montado en un majestuoso caballo negro. Vestido con un traje de charro impecable, su presencia era imponente, casi irreal. Sin saludar ni dirigir palabra, desmontó lentamente y se acercó al ataúd. Tocó la tapa 3 veces, y una carcajada resonó en la noche, helando la sangre de los presentes. Montó de nuevo y desapareció en la oscuridad, sin dejar rastro. Un grito desgarrador, claramente el de Sebio, resonó justo cuando el jinete se desvanecía. Entonces, las velas que se habían apagado volvieron a encenderse por sí solas. El ambiente estaba cargado de terror y desconcierto. Nadie se atrevió a moverse hasta que la madre de Sebio comenzó a rezar, liderando a los demás en un intento de devolver algo de calma a la noche. Con el tiempo, la historia del charro misterioso y el pacto de Sebio se convirtió en leyenda. Aunque el pueblo ha cambiado, los más viejos aún aseguran que aquella noche, el chamuco vino a cobrar lo que era suyo. A niña en la funeraria San Antonio. Trabajando como dueño de la funeraria San Antonio en el pequeño pueblo de San Bartolo, he visto de todo. Pero lo que ocurrió aquella noche con la pequeña que velábamos sigue siendo el evento más aterrador de mi vida. La niña tenía unos 6 o 7 años y había fallecido repentinamente por una enfermedad que nadie logró diagnosticar. Su rostro sereno contrastaba con el dolor devastador de su familia. Decidieron velarla durante 36 horas, pero cerca de las 10 de la noche se retiraron para descansar, dejando el lugar completamente oscuro, ya que recogieron las velas para evitar accidentes. Antes de marcharse, la madre, con lágrimas en los ojos, susurró, «Ahí le encargo a mi niña». No le di mucha importancia, pero sus palabras dejaron un eco inquietante en mi mente. Cerré con llave la funeraria y subí a mi casa, ubicada en el segundo piso, justo encima de la sala de velatorios. Pasada la medianoche, mi esposa y yo nos despertamos sobresaltados por un sonido extraño. Era un susurro, apenas audible al principio, pero pronto se convirtió en un llanto claro. Era la voz de una niña. Me levanté, tratando de convencerme de que era el viento o algún ruido del pueblo, pero los sollozos aumentaron. Mi esposa también lo escuchó y, aterrados, bajamos a la funeraria. Desde las escaleras, pregunté, ¿hay alguien ahí? Nadie respondió, pero los llantos se transformaron en gritos ahogados, como si vinieran de dentro de una caja. Mi esposa sugirió que quizá la niña estaba viva, y aunque me parecía absurdo, su insistencia me llevó a abrir la puerta. Los gritos eran desgarradores, y corrimos al ataúd para verificar. Lo abrimos, y ahí estaba la niña, inerte, como siempre. Pero nosotros habíamos escuchado su voz. Subimos rápidamente, cerrando la puerta con llave, pero el resto de la noche fue un calvario. Escuchamos pasos ligeros, como los de una niña, y susurros que parecían llenar el aire. Al amanecer, la familia regresó. Yo estaba pálido y agotado, pero no les conté lo ocurrido. Esa noche, cuando todo debería haber terminado, los gritos regresaron, esta vez con una intensidad mayor. Mi esposa, profundamente católica, sugirió que colocáramos una veladora en la funeraria y rezáramos por el alma de la niña. Aunque tenía miedo, acepté. Bajamos con la vela y, al entrar, un frío indescriptible nos envolvió. Mi esposa colocó la veladora en el centro de la sala y, con voz temblorosa pero firme, dijo, «Nena, ya no estás sola. Ya tienes luz».
El silencio cayó como un manto. La llama de la vela comenzó a parpadear y luego se alzó, larga y firme, como si algo la aceptara. Rezamos durante 1 hora, y al terminar, el ambiente se sintió diferente. La pesadez desapareció, y los gritos cesaron para siempre. Desde entonces, no volvimos a escuchar nada. Nunca le conté a la familia lo que pasó, pero aquella experiencia me marcó profundamente. Ahora, cada vez que enciendo una veladora, pienso en esa niña y espero que finalmente haya encontrado su descanso. Eduardo y el ataúd imposible de mover. Eduardo era un hombre reservado que siempre manifestó un profundo temor a la muerte. Su partida, causada por el COVID-19 en plena pandemia, dejó un vacío enorme en nuestra familia. En su funeral, realizado bajo estrictas medidas sanitarias, la atmósfera era densa, no solo por el dolor de su pérdida, sino por algo más que no podíamos explicar. El ataúd de Eduardo era sencillo, y él había perdido mucho peso durante su enfermedad. Sin embargo, al intentar moverlo, algo inexplicable ocurrió, pesaba como si estuviera lleno de concreto. Varios de nosotros, hombres fuertes, intentamos levantarlo, pero era como si una fuerza invisible lo anclara al suelo. No se quiere ir, comentó un vecino mayor, con un tono que parecía más serio de lo que uno esperaría. Aunque su frase sonó como una broma, algo en su expresión nos hizo dudar. Tras un esfuerzo monumental, 6 hombres logramos cargar el ataúd y colocarlo en la carroza. Todos estábamos exhaustos, empapados en sudor, como si hubiéramos levantado un peso imposible. Cuando llegamos al cementerio, los sepultureros enfrentaron el mismo problema. Incluso entre 8 personas, el ataúd apenas se movía. Uno de los enterradores comentó, casi susurrando, a veces pasa. Cuando un difunto no se quiere ir, el ataúd pesa más. La frase, aunque dicha con calma, nos heló la sangre. Eduardo había temido tanto a la muerte que parecía que, incluso en su partida, su miedo lo retenía. Mi esposa, hermana de Eduardo, estaba pálida y temblando mientras observaba todo desde la distancia. Finalmente, logramos colocar el ataúd en la tumba. Al hacerlo, sentí un alivio físico inmediato, como si una presión invisible se hubiera levantado de mis hombros. Mientras los sepultureros cubrían la tumba, uno de ellos, un hombre mayor con rostro serio, murmuró, el alma a veces no está lista, pero con tiempo todo encuentra su lugar. Esa noche, mi esposa y yo reflexionamos sobre lo ocurrido. No encontramos una explicación lógica, pero en el fondo sabíamos que el miedo de Eduardo había dejado una huella incluso en su partida. Aunque el ataúd ahora descansaba en su lugar, la experiencia nos recordó que, a veces, las emociones más profundas pueden trascender incluso la frontera entre la vida y la muerte. La bisabuela que no quería irse. La historia de mi bisabuela, quien falleció en casa de mi abuela, es una de esas experiencias familiares que aún se cuentan en las reuniones. Cuando ella murió, la velaron en la misma casa donde vivió sus últimos años. Todo parecía desarrollarse con normalidad hasta que llegó el momento de llevar el ataúd hacia su lugar de descanso final. El ataúd de la bisabuela era sencillo y tenía ruedas pequeñas para facilitar su movimiento. Sin embargo, algo inexplicable ocurrió, las ruedas se atoraban constantemente, como si una fuerza invisible lo detuviera. Era extraño, pues el suelo era plano y no había obstáculos que pudieran justificarlo. Intentaron moverlo varias veces, pero el ataúd se resistía a avanzar, como si algo o alguien no quisiera que saliera de la casa. La tensión en el ambiente aumentaba con cada intento fallido. Finalmente, mi abuela, visiblemente emocionada, se acercó al ataúd y, con voz quebrada, le dijo, «Mamita, ya es hora de irte. No puedes quedarte aquí. Te queremos mucho, pero ya es momento de descansar». Después de esas palabras, un silencio profundo envolvió la habitación. De repente, el ataúd se deslizó con facilidad, como si el peso que lo retenía hubiera desaparecido.
Fue un momento de alivio y asombro para todos los presentes. La procesión continuó sin más inconvenientes y la bisabuela fue llevada a su lugar de descanso eterno. Desde entonces, mi abuela asegura que su madre simplemente no estaba lista para irse hasta que escuchó esas palabras de despedida. Esta historia, aunque breve, dejó una marca en nuestra familia. Nos hizo reflexionar sobre el vínculo entre los vivos y los muertos, y sobre cómo, a veces, un simple gesto de amor y despedida puede ser suficiente para liberar a un alma que aún se aferra al mundo terrenal. Si estas historias te conmovieron, te intrigaron o te hicieron reflexionar, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando relatos que desafían la lógica y nos conectan con lo desconocido. Déjanos un like y un comentario sobre cuál relato te impactó más o si tienes alguna experiencia similar que te gustaría compartir. Aquí, tu voz es tan importante como las historias que contamos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.